cómo pastorear el corazón de tu hijo. Ya habíamos hablado de la introducción hace un tiempo atrás acerca de cómo pastorear y vimos la necesidad que había o que hay de que nosotros nos ocupemos de eso, de pastorear a nuestros hijos y especialmente su corazón. Así que ya saben que no es la labor del pastor Félix exclusiva de que nuestros hijos sean pastoreados exclusivamente por él. Así que tenemos esa tarea nosotros también en casa. Así que vamos a tratar de poder desarrollar esa parte, cómo pastorear el corazón de tu hijo, y el capítulo 1 se llama Llegando al corazón de la conducta. Llegando al corazón de la conducta. Hermanos, cuando nuestros hijos pequeños no quieren prestarle los juguetes a otro niño, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo corregimos eso? Se lo prestas porque si no, o por lo menos yo lo haría así, lo hubiese hecho así. Se lo prestas, ¿no? Porque si no, no juega usted y no juega nadie, ¿no? Normalmente hacemos esas cosas, ¿verdad? Corregimos la conducta. Corregimos la conducta. Pero hay algo que es muy, muy importante y es mucho más trascendental que corregir la conducta, que sí es importante, es corregir la motivación del corazón, lo que hay en el corazón, que es la esencia de todo. Entonces, eso es muy, muy importante. Por eso este capítulo se llama Llegando al corazón de la conducta. Una de las maneras en que nosotros podemos pastorear el corazón de nuestros hijos es empezando por llegar a su corazón. ¿Qué es lo que hay allí en su corazón? ¿Por qué? Porque hay una razón muy, muy sencilla. Mire, la Biblia nos enseña que en el corazón está el centro de control de toda la vida. Es decir, la vida de una persona es el reflejo de lo que hay en su corazón. Alguien, por favor, que me ayude con Proverbios 4:23, para que veamos lo que dice. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la Biblia nos está enseñando que el corazón es el centro de mando de toda la vida. La misma Escritura dice o aconseja que sobre cualquier cosa, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que todo lo que nosotros somos, la esencia de nuestra vida, se fundamenta en lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en el corazón. Entonces, la Biblia enseña que el corazón es el centro de control de toda la vida. Bien, y ya vamos a ver por qué esto es trascendental. Entonces, si el corazón determina la conducta, lo que hacemos o expresamos es el resultado de lo que hay en el corazón. ¿Sí o no? Lo que nosotros hacemos y expresamos es el resultado de lo que hay en el corazón. ¿Qué dice Marcos 7:21? Marcos 7:21, y otro por favor que me ayude con Lucas 6:45. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Fíjense lo que dice Marcos, ¿no? Dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale qué? El adulterio, la fornicación, los homicidios. En el corazón se forja eso, se forma eso. La psicología puede decir, no, que es que el medio que rodea a la persona lo influye de tal manera que él es así porque como creció en un barrio peligroso, pues entonces se volvió malandro, se volvió ladrón. Y eso tiene cierta justificación, pero no es la raíz del problema de que ese muchacho sea un ladrón. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Dentro del corazón del hombre es donde nace la fornicación, el adulterio y todas las cosas malas. ¿Bien? Por eso es que entonces también podemos ver que del mismo contexto social, a veces de un contexto social precario, crece el delincuente, pero también crece una persona que luchó, dio, se graduó, es exitoso, tremenda persona, tremendo profesional, el ingeniero. Entonces,
no solamente el contexto o no podemos decir que el contexto determina a la persona, porque la Biblia dice que dentro del corazón se forja todas esas cosas malas. ¿Qué dice Lucas 6:45? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo pues saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, fíjense cómo la Biblia nos enseña que el centro de mando de la vida es el corazón. Es el corazón. Por mucho tiempo nos enseñaron, y quizás intuitivamente nosotros también aplicamos el hecho de siempre corregir la conducta. Corregimos la conducta. El muchacho hizo una pataleta y corregimos la pataleta. Corregimos esa conducta. Es egoísta, o sea, no quiso prestar sus juguetes y corregimos eso puntualmente. Es desordenado, corregimos eso puntualmente. Y pocas veces pensamos en que el problema principal se encuentra en el corazón. En el corazón. Ahí en sus hojitas, vamos a profundizar un poco más acerca de eso. Y dice, profundizando en la palabra, a Dios le importan los asuntos del corazón, dice. En los siguientes pasajes, anota cómo demuestran el enfoque que Dios pone sobre el corazón. Entonces vamos a buscar esos textos bíblicos. Allí rápidamente vamos a buscar los textos bíblicos, lo leen y van a anotar cómo demuestra Dios el enfoque que pone en el corazón. Cómo Dios pone el enfoque en el corazón, según los textos bíblicos. Entonces vamos a buscarlo allí. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible para que el tiempo no nos atropelle, ¿sí? Que hay varios textos bíblicos que buscar. Entonces el primero es Proverbios 4:23, ya lo habíamos leído. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces allí anotamos en el espacio en blanco cómo demuestra Dios el enfoque, cómo demuestra Dios el enfoque que Él pone acerca del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué pondríamos allí? Dios dice, el enfoque que Dios pone en el corazón es que el corazón es un manantial de vida. Dice, de él mana la vida. Entonces Él pone ese enfoque allí. Es muy importante para el Señor eso. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿cuál es el enfoque que pone Dios sobre el corazón? Según Deuteronomio, temor del Señor y amor. Bueno, pongan lo que ustedes creen. ¿Cuál es el enfoque que Dios pone en ese texto bíblico acerca del corazón? ¿Qué pide Él? Que le amemos con todo el corazón. ¿Ok? ¿Qué dice Jeremías 17:10? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuál es el énfasis que pone Dios en el corazón? La importancia de enseñarle a nuestros hijos que pueden aparentar cosas con nosotros, pero en el fondo de su corazón, y pasa, ¿no? Nosotros nos ha pasado muchas veces que todo marcha bien según él, y nos enteramos de cosas y nosotros le decimos, bueno, pues nos enteramos nosotros, pero Dios ya sabía. O sea, el énfasis en que él tema al Señor, ¿no? De que él lo haga sabiendo que el Señor está en donde él se quiera esconder o donde él cree que nadie lo va a ver. Ahí está el Señor. Lo interesante de esto es que no hay absolutamente ningún aparato humano y tecnológico que sea capaz de escudriñar y de probar el corazón. No hay ningún aparato. A lo más que hemos llegado a que le hagan un electrocardiograma, un ecocardiograma,
y eso lo único que nos muestra, en el corazón físico, por supuesto, es su funcionamiento, ¿no? Nada más. Pero miren lo importante que es que el Señor es capaz de probar el corazón y lo escudriña. O sea, que Él conoce las intenciones, las motivaciones del corazón. O sea que estamos expuestos completamente al Señor. No hay manera de confundirlo ni de engañarlo. Que estamos totalmente expuestos. Una manera en que nosotros podemos empezar a pastorear el corazón de nuestros hijos, llegando al corazón de la conducta, es que ellos puedan entender que su vida, su corazón, está completamente expuesto al Señor. No hay manera de engañarlo. No hay forma de confundir al Señor con eso. ¿Qué dice Lucas 12:34? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde está vuestro tesoro, allí está el corazón. ¿Cuál es el énfasis que Dios pone entonces allí en el corazón? El corazón siempre va a perseguir un tesoro. El corazón siempre va a perseguir un tesoro. ¿Cuál tesoro está persiguiendo el corazón? Nuestro corazón. ¿Cuál tesoro está persiguiendo el corazón de nuestros hijos? Entonces, Dios pone un énfasis bien importante en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando tenemos problemas en la conducta de nuestros hijos, lo que realmente debemos entender es que su problema principal está en su corazón, no está en su conducta. Su conducta es un síntoma, un resultado, un reflejo de lo que hay en el corazón. Quizás cuando lo vemos de esa manera, entonces podemos nosotros decir, ya entendí por qué hizo esto. Ya sé por qué actuó de esta manera. Cuando nosotros logramos entender que su problema no es tanto de conducta, o sea, la conducta es el reflejo de lo que hay en el corazón. Con frecuencia nosotros nos desviamos creyendo que el problema es la conducta y el objetivo es cambiar la conducta. Cuando el verdadero problema está en el corazón, si cambia el corazón, cambia la conducta. Si cambia el corazón, cambia la conducta. ¿Sabe por qué hemos regañado tanto a nuestros hijos acerca de lo mismo? Y las cosas a veces pareciera que, y si no hay manera que ese muchacho cambie. Porque hemos estado corrigiendo la conducta y no nos hemos enfocado en la raíz que está en el corazón. Ahora vamos a ver un ejemplo acerca de eso para poderlo entender. Entonces, allí en la hojita, en el punto 2 dice, para pastorear el corazón del niño, hasta un entendimiento bíblico del comportamiento, debes conocer los términos bíblicos para describir los pensamientos y propósitos del corazón. Miren lo que dice, vamos a escribir lo que dice en Hebreos 4:12 acerca de eso. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, si queremos pastorear el corazón de nuestros hijos hasta el punto de que ellos puedan tener un entendimiento bíblico, es importante que nosotros comprendamos lo que Dios hace en el corazón, lo que es capaz de hacer en el corazón. Y la Biblia dice que su palabra es tan viva y tan eficaz que es capaz de llegar hasta lugares donde nadie más puede llegar. Hermano, si nuestros hijos tienen problemas emocionales, podemos llevarlo al psicólogo y no está mal, pero el límite del psicólogo llega hasta donde la ciencia le permite, nada más. No puede ir más allá de eso. Sin embargo, la Biblia dice que su palabra, dice, penetra hasta lo más profundo. Dice, hasta partir el alma. ¿Se han dado cuenta que el alma tampoco es un órgano que se puede ver? O sea, le hacen una radiografía y el doctor no dice, aquí está el alma. Se partió el alma, y es un término que usamos mucho, ¿no? Me partió el alma. Me partió el alma verlo así. Es un término que usamos mucho, pero tiene una profundidad tremenda.
su palabra, la palabra de Dios, es la única que puede llegar hasta esos lugares, hasta esos términos, partir el alma. Dice que puede llegar a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez escuchaba yo a un psicólogo, una psicóloga en Caracol, y lo que hablaba de hermano Ricardo, o sea, la palabra verdaderamente es lo que profundiza el corazón de una persona. Cuando los psicólogos dicen, cuando ellos ven que no dan con la raíz del problema, en última dicen, no, es que a los niños hay que dejarlos que ellos exploren, que ellos conozcan, porque no, ¿cómo van a saber de las cosas? ¿Sí? Cuando nuestro deber como padres es guiarlos, orientarlos, decirles, pero no que hagan, o sea, que exploren como supuestamente. ¿Por qué? Porque eso es como una manera de los psicólogos salirse de la tangente de una responsabilidad de esas. ¿Sí ve? Y cuando realmente eso está en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza caída. Sí, así es, hermanos. Es increíble cómo no hay otra forma de modificar el corazón si no es a través de la palabra. Es lo que está diciendo la Biblia. Que ella es la única que es viva y eficaz, ¿no? O sea, una vez que la palabra llega al corazón, hermanos, va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Porque la Biblia, su palabra es eficaz. No llega a perder el tiempo. La Biblia, cuando llega al corazón, la palabra de Dios, cuando llega al corazón de una persona, llega a hacer lo que tiene que hacer. Y lo describe, dice, penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discernir. ¿Saben lo que quiere decir eso? Discernir los pensamientos. Discernir los pensamientos tiene que ver con que la palabra de Dios expone nuestros pensamientos. Los expone, los deja en evidencia, los saca a la luz y los contrasta con su fundamento. Entonces, la Biblia lo que hace es que confronta esos pensamientos. Ahora, no solamente lo hace con los pensamientos, sino también lo hace con las motivaciones. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el corazón también lo expone. También expone el corazón. Si nosotros queremos que haya un cambio real en la conducta de nuestros hijos, primero tiene que haber un cambio en el corazón. Y lo único que pueda hacer un cambio en el corazón es la palabra de Dios. Es lo único. Nada más, hermano. Nada más. Puede llevarlo usted a terapia, usted puede llevarlo a que se vaya a un parque y bote toda la energía que tiene para ver si él se queda tranquilo o se queda tranquila. Lo pone a hacer tareas, actividades extracurriculares, lo mete en piscina, natación, música. Bueno, lo cansa y lo emboba a ver si en la noche llega a dormir. Usted puede hacer todas esas cosas y no es tan mal, pero solamente está apuntando a la conducta. Y cuando usted logra identificar que hay un problema mucho más profundo, entonces hay que empezar a trabajar con el corazón. Y con el corazón no puede trabajar ningún profesional, hermano. Esa es la realidad. Un psicólogo no lo enseñan a trabajar con el corazón. Creen que le enseñan a trabajar con el corazón y no lo enseñan a trabajar con el corazón. Y un psiquiatra menos. Lo único que puede trabajar con el corazón es la palabra de Dios. Hermanos, uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que como la conducta se adapta o se ajusta a los tiempos, entonces una conducta que hace 20 años no era correcta, es posible que al pasar el tiempo la cultura y la sociedad la ha flexibilizado esa conducta y ahora esa conducta es común o normal para la sociedad. Entonces, ese es uno de los grandes problemas y por eso es tan importante trabajar con el corazón, porque el trabajo con el corazón es atemporal. La escritura es atemporal, sobrepasa la cultura. Entonces, cuando trabajamos con el corazón, no estamos preocupados de que, bueno, lo que pasa es que hoy en día es así. Entonces, a veces
no se corrigen cosas, porque como hoy en día, ahora es así, ahora es normal que los muchachos sean así. Entonces, pero la palabra de Dios sobrepasa eso. Y si detrás de eso lo que hay es pecado, entonces la Biblia lo confronta de manera directa y le llama pecado, y entonces por eso lo afronta de esa manera. ¿Ibas a decir algo? Eso es muy importante. Eso es como cuando uno yo me acuerdo, pues, estamos aquí jovencitos, cuando los papás nos disciplinaban, o sea, me acuerdo que mi mamá cargaba un rejo eso de arriar ganado y con eso nos daba, o sea, pero uno marchaba fino, o sea, a veces eso suena fuerte, pero es una realidad. Cuando uno ha sido corregido con vara, como dice la misma palabra, dice que en el momento duele, pero después eso produce alegría en el corazón, ¿sí? Entonces, cuando no se corrige, dice la Biblia que eso produce tristeza. ¿Por qué? Porque los hijos se vuelven causa de vergüenza para uno cuando no se corrige a tiempo. Entonces, a veces, yo por lo menos cuando el pelado mío estaba pequeño, yo tenía mi reglita de la corrección, y las veces que me tocó yo le daba, o sea, y el pelado entendía, y yo le decía, mire, hermano, yo lo corrijo por esto, y después le explicaba por qué, ¿ve? Pero eso hay que hacerlo, porque si no, y eso lo otro, los psicólogos no le digan nada, porque eso lo puede marcar, lo maltrata psicológicamente. Bueno, de hecho es un poco de cosas que ya no los pueden tocar, porque mucho le dañan el pensamiento, se desvían los niños por el maltrato, y eso es una mentira. O sea, la Biblia es clara en eso. Lo que decíamos, ¿no? La cultura y los tiempos cambian y flexibilizan las cosas. Entonces, antes era incluso hasta bien visto que un padre corrigiera severamente a su hijo. Entonces hoy ya no se puede porque pobrecito, ¿no? Claro, pero no hay que sobrepasarse, ¿no? Sí, eso es una línea muy delgada. O sea, no podemos decir es malo o es bueno, sencillamente, porque también depende la intención de mi corazón. Hay muchos padres que corrigen a los hijos erradamente, con rabia, con ira, y eso no está bien. Entonces, la Biblia habla de la corrección, de la vara, pero también habla de que esa corrección es con amor y es de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues no se le puede decir bien hecho a toda la corrección de severa. Física, severa, sí, sino que pues si va cargada de amor, si va cargada de verdad, y yo creo que la primera opción debería ser como el Señor nos trata a nosotros, ¿no? La hablada, la llamada de atención. Sí, por supuesto. Eso es muy cierto. Y miren, lo vamos a ver en esta forma. Ajá, dígame, hermano. Lo digo yo como adulto mayor, ¿no? En la época que nuestros padres nos reprendían, ellos nos reprendían con una razón, precisamente para influir respeto ante los demás. Hoy en día no se puede hacer eso, porque precisamente un muchacho puede denunciar al papá o a la mamá porque lo está reprendiendo. Entonces eso ha obligado que hoy en día no se le tenga respeto a nadie, ¿sí? En cambio, uno antiguamente, pues uno le tenía temor a eso, a que lo reprendieran, porque a uno de la reprensión venía el respeto y la educación y la cultura. Eso ya no existe. En pocas partes se utiliza eso. Eso es cierto. Eso es cierto. Hermanos, miren, dice allí en el punto 3, la Biblia es robusta y suficiente. Te da todas las categorías de pensamiento que necesitas para entender y evaluar el comportamiento. Y en los siguientes pasajes vamos a identificar los asuntos del corazón que inevitablemente llevan al pecado. Son varios textos bíblicos. ¿Qué les parece si cada uno escoge uno y vamos buscando y vamos anotando, porque son cosas puntuales? Empezamos con Romanos 12:19, otro hermano, Proverbios 29:25. Dice: no os avergoncéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermanos, allí, ¿qué podemos identificar en el corazón que inevitablemente nos puede llevar al pecado en ese texto bíblico? La venganza. La venganza. La venganza nos puede llevar al pecado, ¿verdad?
Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué cosa en el corazón puede eventualmente llevarnos a cometer pecado, según ese texto bíblico? El temor puede llevar a cometer pecado. Tenemos el otro texto bíblico ahí, Salmos 10:4. Ese texto de que pondrá lazo, o sea, literalmente puede hacer referencia a como cuando uno enlaza un animal, o sea, por ejemplo, un caballo, que lo enlaza y uno lo lleva para donde uno quiere. Sí, Y eso sucede en ocasiones por encajar, inclusive uno como creyente, por tratar de encajar como en la sociedad, bueno, por decirlo así, en el ámbito laboral, en algún momento o algo. O sea, el temor a que de pronto pase algo, suceda algo, o sea, de ir como a agradar siendo pecado, ¿no? O sea, el lazo que Queda lo uno coge atado. a uno y lo... El Queda uno temor al atado. hombre. Atado. Otra versión dice que es como una trampa. Ajá. Dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor será exaltado. Así es. Salmos 10:4, ¿qué dice? El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué cosa nos puede llevar eventualmente al pecado, según ese texto bíblico? El orgullo, la altivez, ¿verdad? Y eso es bastante común en todos nosotros, ¿verdad? La altivez, el orgullo. Salmo 56, versículos 3, el versículo 4 y el versículo 11. El día en que temo, yo en ti confío. Ajá. El 4 dice, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ajá. Y el 11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ok. Algo que nos puede llevar eventualmente a cometer pecado es precisamente la falta de confianza en el Señor, ¿no? Y tener temor al hombre, ¿verdad? Miedos. Sí, El miedo pecaminoso, o sea, la falta de confianza en Dios nos lleva a tener ciertos temores, ¿sí? Y esas cosas en el creyente deben ser vencidas. Temor a la oscuridad, temor a todas esas cosas, porque eso solamente está mostrando es un corazón que no confía en Dios. Y el mismo Señor dice en su palabra, dice que tenemos que temerle no al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma, que es el Señor. Sí, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Entonces, siempre la falta de confianza en el Señor eventualmente nos puede llevar a pecar, ¿sí? A cometer pecado. Eclesiastés 4:4, Deuteronomio 7:25, no lo hemos leído, ¿no? Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Uh-huh. ¿Qué nos puede llevar eventualmente al pecado? La codicia, la idolatría, que al final la codicia es una forma de idolatrar, ¿no? Es idolatría. Bueno, Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ajá. Entonces, la envidia. La envidia. Y creo que es una característica bastante común, especialmente desde muy pequeños, ¿no? Desde muy pequeños es bastante visible la envidia. O sea, es una de las cosas que más se evidencia más rápidamente, más fácilmente en los niños, desde pequeños, es la envidia, ¿no? Entonces, ajá, exacto. Entonces eso también lo lleva eventualmente a pecar. El otro texto bíblico es Santiago o Proverbios 10:12. Ajá. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ajá. Entonces, el odio, ¿verdad? El odio nos puede llevar eventualmente a pecar, y el resultado del odio, pues básicamente es tener rencillas, ¿no? Entonces, es otro de las cosas en el corazón que nos pueden llevar a pecar. Santiago 3:14
Santiago 3:14, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Y el 16 dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Celos y ambición. Arrogancia. Entonces eso eventualmente nos lleva a pecar y son actitudes, conductas que también se muestran muy fácilmente desde la niñez, ¿no? Salmos 17:10. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. ¿Cuál la actitud hay ahí que eventualmente nos lleva a arrogancia? Ya lo habíamos escrito en la parte de arriba. Jactancia. Ok. Hechos 5:17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Celos, ¿verdad? Celos. Primero los Corintios 3, el 1 y el 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el 3 dice, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Entonces, bueno, la carnalidad demostrada, ¿verdad? Manifestada con cosas bastante comunes, ¿no? Con los celos y los pleitos y todas esas cosas. La inmadurez, correcto. Primero los Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Idolatría, ¿verdad? Y no está hablando, hermanos, solamente de los muñecos, ni de las estampitas, ni de nada de esas cosas. O sea, no está hablando solo de eso, sino... y eso tiene que ver directamente con el corazón. Es todo lo que está ahí ocupando un lugar importante en el corazón, que no sea Dios. Es idolatría. Y dice, huid de la idolatría. Tenemos Romanos 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición y amargura. Entonces las maldiciones, sí, la maledicencia y la amargura, pues eventualmente nos llevan a cometer cosas que no están bien. Hermanos, si vemos la lista que ustedes anotaron allí de todas las cosas que eventualmente están en el corazón y nos pueden llevar a pecar, nos damos cuenta que absolutamente todas las conductas malas, negativas, que los seres humanos manifestamos incluso desde la niñez, están asociados con el pecado. Todo, hermano, absolutamente todo. Allí todas son manifestaciones bíblicas de lo que Dios llama pecado y que está mal. Y cuando analizamos, ya desde muy pequeños, desde muy niños, nosotros manifestamos celos, manifestamos contienda, maledicencia, incluso idolatría, arrogancia. Desde muy pequeños nosotros estamos manifestando eso. Volvamos al ejemplo que dimos hace, envidias, egoísmo. Y volvamos al ejemplo que dijimos hace un rato. El niño no quiere prestar sus juguetes. Pareciera algo inocente, ¿no? Es que así son los niños, decimos. Así son los niños. Y no quiere prestar sus juguetes. ¿Qué pecado en el corazón podemos identificar en un niño así? Egoísmo. ¿Qué hacemos nosotros generalmente? Nosotros corregimos la conducta. Lo prestan, lo obligamos a que preste el juguete, ¿verdad? Y ahí pueden jugar ahí con los dientes apretados porque mi mamá me está viendo y qué más, me toca prestarlo porque si no me van a regañar o me van a castigar o si no me dan un castigo. Envidia también. Pero si nosotros nos sentamos y analizamos con un poco más de profundidad, ahí hay un problema en el corazón que necesita ser corregido para que eventualmente ese niño no sea una persona envidiosa, para que no sea una persona rencillosa, para que no sea una persona egoísta. Y hay que atacar ese punto en el corazón. Ahora,
¿Cómo lo hacemos? El niño tiene que ser confrontado con el Evangelio. Un niño egoísta que no quiere prestar sus juguetes, sí hay que corregir en el momento esa conducta, ¿verdad? Pero también, o sea, no se puede quedar allí, sino que usted tiene que agarrar a ese niño y sentarlo y decirle, miren, la Biblia dice que el egoísmo, que la envidia es pecado. Y sabes, cuando no quiere, ¿por qué no quieres prestar tu juguete? Bueno, porque es mío, pues. Bueno, eso es algo que está en tu corazón y se llama pecado y necesitas que Dios saque eso de tu corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, a través de su palabra, que tú puedas orar, que tú puedas pedirle perdón a Dios, que te quite esos sentimientos de envidia, de egoísmo. Cuando nosotros logramos hacer eso, entonces estamos pastoreando el corazón de ese niño, porque estamos atacando la raíz del problema. Aunque parezca tonto, hermano, aunque parezca algo que bueno, sí, es que los niños pelean por esas cositas, o sea, así son, eso es normal en ellos. Pero nosotros podemos, esa pelea por los juguetes después se va a convertir eventualmente en otras cosas más graves, más difíciles. Hermana Daisy. También puede suceder que el deseo del niño de no prestar el juguete también sea algo legítimo. Por ejemplo, me pasa, ¿no? En la casa, que de pronto Esteban es muy dado a no prestar, pero porque cuando presta sus hermanos lo dañan. Entonces, en ese caso, también hay que mirar cómo poder ayudar al niño que quiere o está antojado el juguete, a que también, pues, confrontarlo con la palabra y guiarlo a que, por más que él tenga el deseo, no es su juguete y pues como lo cuida, pues también hay que guiarle al otro niño. Eso es verdad, man. Eso es muy cierto. Yo también pensaría que de acuerdo a la edad del niño, sí, porque no es lo mismo tratar con un niño de 2 añitos que con uno de 8 o 9 añitos. Entonces yo creo que uno tiene que tratar de acuerdo a la edad del niño. No es fácil tú ponerte con un niño de 2 añitos a hablar y decirles, mira, que es que la palabra dice que eso, no te va a prestar atención, no va a entender, ¿sí? Entonces yo creo que es ir mirando todo esto de acuerdo a la edad del niño, a la madurez, porque tú quizá le puedes decir, no, mira, tienes que compartir tal cosa, no sé qué, y enseñarle de pronto con jueguito o con un ejemplo, pero a medida que van creciendo sí ya vas introduciendo la palabra, que es lo que al fin y al cabo, como estás exponiendo, es la que cambia la conducta. Pero es de acuerdo, yo creo, que a la edad del niño. Yo le comentaba a ella y le decía que, por ejemplo, a la edad que tiene Danielito, se corrige más con un llamado de atención, a veces un poquito rígido de voz o de pronto una disciplina, pero a un hijo que, por ejemplo, como la edad de mi hija, eso ya no va a funcionar. Entonces, con ella tengo que hablar, tengo que confrontarla, pero no voy a aplicarle la misma disciplina que le aplico a Danielito. Entonces también depende de la edad. Sí, eso es verdad. Otra cosa que también sucede es precisamente en los padres. Los padres, cuando son egoístas, pues el niño también va aprendiendo de ahí. O la mamá es egoísta, los niños van aprendiendo de ahí también. Sí. Eso también en los mayores ejemplo, también testimonio. influye eso. Sí, los mayores también influye. El ejemplo y el testimonio. Y pasa porque lo ignoramos también, ¿no? Claro. O sea, ignoramos dónde está el problema. Yo estoy de acuerdo en lo que dice mi hermana Clarixa, pero le voy a poner un pero. Creo que las formas es de acuerdo a la edad del niño, pero el fondo, que es la palabra, siempre tiene que estar. O sea, por algo el Señor dice que las repetirás y las repetirás. Es un estilo de vida, ¿sí? Y yo creo que desde el momento de gestación, nosotras como madres que siempre tenemos esa cercanía con el bebé, debemos repetir la palabra del Señor a nuestros hijos. O sea, si yo creo que la palabra tiene el poder que tiene, entonces no me puede limitar la edad del niño. O sea, yo tengo que repetirle la palabra, yo tengo que decírsela. Sí, la forma, claro, él no me la va a entender tal vez, pero el Espíritu Santo es el que puede hacer que ese niño pueda
internalizar la palabra, así sea desde el vientre de la madre. Entonces, creo yo que sí hay que insistir en repetir a nuestros hijos desde muy pequeños la palabra del Señor. De acuerdo contigo, es en la forma. Y te tengo un ejemplo, y si es así como tú dices, mi hijo, el segundo hijo, él no sabía leer todavía, él estaba así pequeñito. Y nosotros, como tú decías, estábamos repitiendo, teníamos unos libritos de esos de 5 minutos de lectura bíblica, que son corticos para niños. Y cogíamos una semana y en una semana se lo leíamos todos los días, la misma historia. Y al cabo de una semana él cogía el librito sin saber leer y lo leía, hacía como que lo leía y lo repetía igualito como estaba ahí. Entonces, claro, sí es la forma en cómo yo aplico la disciplina, que es diferente a la edad, a las edades. Sí, es complejo, ¿verdad? Es bastante complejo. Nadie nos dijo todas esas cosas antes de empezar a educar a nuestros hijos. O sea, no tuvimos quizás esa instrucción tan precisa, ¿no? De que era tan complejo, ¿verdad? Muchos de nosotros crecimos corregidos en nuestra conducta. Muchos de nosotros crecimos así. Eso de que lo que hablaba el hermano hace un momento, que nos sentaban y nos reprendían y teníamos que quedarnos así. Bueno, muchos crecimos con temor, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, ¿qué hemos dicho cuando el niño hace una pataleta? Ay, Dios se va a poner bravo. Entonces, resulta que no estamos, la percepción, ese niño va a crecer cada vez que si nosotros solo nos enfocamos en eso, cada vez que nosotros le decimos, Dios se va a poner bravo, Dios se va a poner bravo, Dios se va a poner bravo. Cuando ese niño peque, cuando tenga mayor conciencia y él peque, él va a decir, no, yo no puedo llegar a Dios porque Dios está bravo conmigo. Dios está bravo conmigo. Resulta que tenemos que motivarlo en el corazón a que haga precisamente lo contrario. ¿Hiciste mal? Dios, acércate a Dios, que Él es el único que te puede ayudar. Acércate al Señor, que Él es el único que te puede ayudar. Entonces, es bastante complejo, pero necesitamos prestar mayor atención en eso, ¿verdad? Nos hemos equivocado y esto causa a veces frustración. ¿Cuántas veces hemos corregido y decimos, pero todas las veces que yo hago y no cambian? ¿Por qué siempre son así? ¿O por qué siempre es así? Nos puede causar frustración. Hemos corregido y hemos castigado la conducta y eventualmente volverán a recaer. Necesitamos corregir y disciplinar el corazón. El Evangelio tiene un papel indispensable en esto, lo que hablamos hace un momento, porque es el único que puede cambiar el corazón de una persona. Lo único que puede cambiar el corazón de una persona. Algunos hemos sido buenos pastores de la conducta, pero no del corazón de nuestros hijos. Miren lo que dice allí en la aplicación de la hojita, que podemos llenar ya como una forma para poder reflexionar. Dice, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales te desvías con la conducta? O sea, te enfocas más en corregir la conducta. ¿Cuál creen ustedes? Pueden anotarlo allí. ¿Cuál creen ustedes que pueden ser algunas de las razones por las cuales podemos desviarnos de la conducta? Podemos desviarnos con la conducta en la corrección. Les doy un ejemplo para que otras personas vean que yo tengo autoridad conmigo. Entonces me enfoco que se corrija lo que se ve, que se corrija lo que se ve. Lo demás, bueno, ahí lidiamos con eso en la casa. Entonces, quizás pudiera ser una razón, ¿sí? Lo que otros pueden decir. Entonces, ahí podemos escribir eso. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales te desvías con la conducta? La siguiente pregunta que está allí dice, ¿por qué la conducta cambiada no es una meta adecuada en la corrección? O sea, ¿por qué solo cambiar la conducta no es una meta adecuada en la corrección? La hermana dijo que pues hace una persona hipócrita, ¿no?
Si me enfoco solo en la conducta y no en el corazón, pues, porque no es el fondo del problema, ¿verdad? Como cuando usted está enfermo y tiene fiebre, y tiene una infección, y usted toma solamente acetaminofén para que se le quite la fiebre. A las 8 horas, otra vez le da fiebre, y vuelve y toma otra acetaminofén, que se le quita la fiebre, pero no ha atacado la infección. O sea, no ha tomado el antibiótico, que es el que mata la infección. Entonces, cuando solo me enfoco en la conducta, es como si estuviera tomando acetaminofén cuando tengo una infección. Cuando pasa el efecto, vuelve la fiebre y el dolor. Entonces, así pasa cuando nos enfocamos solo en la conducta. La tercera pregunta, el tercer razonamiento dice: anota lo que dicen estos pasajes acerca del cambio de conducta que no se acompaña de un cambio de corazón. Por ejemplo, Mateo 15:8. Miren, yo lo leo. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando el cambio de conducta no está acompañado de un cambio del corazón, ¿qué pasa? Sale hipocresía, ¿verdad? Que era lo que el Señor les estaba reclamando. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No se compagina lo del corazón con las acciones. Se engaña a sí mismo. Cuéntelo, Jessy. Eso puede llegar a ocurrir en el caso de los papás, porque a mí me ha pasado, y lo que pasa es que uno se da cuenta después, ¿no? Que puede ser causal de orgullo como papá, porque hay veces que me han dado quejas de Alejo en las clases, y yo que llego a hacer a la casa: ¿usted cómo va a hacer eso? ¿Qué van a pensar los hermanos? Que uno solo es cristiano en la iglesia. No, usted no haga eso. ¿Sí me hago entender? O sea, solo porque él se muestre que, oye, sí, claro, pero realmente en el colegio, él lo va a dejar de hacer aquí en los domingos, pero allá en el colegio va a ser una locura. Sí. Entonces, a veces como papá uno cae en eso de que no, muestre y creyente y cristiano, porque si no, entonces nosotros, ¿qué? Nos va a hacer quedar mal, en serio. Sí, y no creen que eso es lo que le ha pasado a muchas familias que sí han levantado a su hijo en los caminos del Señor, van a la iglesia, todo bien acomodadito, sentadito al lado de la banca. Cuando nada más tuvo independencia, dice: pero bueno, y no estuvo en la iglesia, y no, ¿qué pasó? Y la promesa de instruye al niño en su camino, porque siempre se apeló fue a la conducta y no al corazón. Entonces el niño siempre se portó bien porque los hermanos en la iglesia, no avergonzar a mi papá o a mi mamá, pero ya como no tengo a nadie que avergonzar, pues entonces hago lo que quiero. Entonces eso es muy importante y pasa, ¿no? Mateo 23, 25 al 28, miren lo que dice: hay de vosotros, escribas, estas son palabras de Jesús, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Fariseos y los escribas eran expertos en modificar la conducta, en corregir la conducta. Estaban allí, y era lo que la ley, lo que ellos le exigían a las personas con la ley, ¿no? Que se mostraran hacia afuera, pero no importa lo que hubiese adentro. Entonces eso es lo que el Señor les reclama, ¿no? Y usa términos duros. El término hipócrita era un término ofensivo. Y no se lo está diciendo a personas sin conocimiento, eran los escribas y los fariseos. Y sepulcros blanqueados, yo no creo que haya un término, o sea, tan despectivo como ese, ¿verdad? Usted va aquí al cementerio de las colinas y usted ve esas tumbas bien bonitas, la grama bien cortadita, todo eso demás, pero saque lo que está adentro para que vea cómo huele. Y eso era el ejemplo que estaba poniendo Jesús, ¿no? El ejemplo que estaba poniendo Jesús. Entonces, eso es como ponerse ropa nueva sin bañarse y echarse colonia. Algo parecido.
Entonces, bueno, ahí está. Lo que sucede cuando se cambia la conducta, pero no hay un cambio en el corazón. Ahora, hay unas preguntas para nosotros. ¿De qué manera te has enfocado solo en la conducta en lugar de pastorear el corazón de tu hijo? ¿Quieren? Pueden anotarlo allí, porque anotarlo puede ser una manera de que usted identifique esas cosas en las que se ha equivocado si lo ha hecho. ¿De qué manera te has enfocado solo en la conducta en lugar de pastorear el corazón de tu hijo? Allí puede anotar algunas cosas. Si no tienen las cosas claras ahorita, usted puede en su casa con mayor tranquilidad, pues completarla. La segunda dice, otra pregunta estratégica: ¿cómo te ayudaría el identificar los pensamientos e intenciones del corazón para corregir y disciplinar con un enfoque más cristocéntrico? ¿Cómo te ayudaría el identificar los pensamientos e intenciones del corazón para corregir y disciplinar con un enfoque más cristocéntrico? Entonces, ¿cómo podemos identificar los pensamientos y las intenciones del corazón? A través de la palabra. Recuerden que la palabra es la única que puede exponer esas cosas. Entonces, cada vez que veamos una conducta que no está bien en nuestro hijo, nosotros necesitamos buscar qué hay detrás de eso. Recuerden que la conducta solo es el reflejo de lo que hay en el corazón. Entonces, si vemos a nuestro hijo haciendo una pataleta o diciendo una mentira o engañando a alguien o haciendo algo incorrecto, entonces busquemos según la palabra qué es lo que está produciendo esa conducta en el corazón. ¿Cuál motivación del corazón, cuál intención del pensamiento hay para que se produzca esa conducta? Entonces, si nos ponemos a hacer eso, hermano, nos vamos a dar cuenta que el tema de la educación y la corrección se vuelve más complejo, de mayor cuidado. Hermano, y esto no es solamente con nuestros hijos pequeños. En todas las edades nosotros necesitamos hacer esto. Ya cuando nuestros hijos son adolescentes y han hecho algo que no está bien, tenemos que identificar, en vez de solamente quitarle el celular y castigarlo apagando el wifi de la casa, que es una medida legítima, y yo no voy a decir que está mal, pero que no puede quedarse solo allí, identifiquemos qué hay en el corazón. ¿Por qué está actuando de esa manera? ¿Cuál es la razón? Identifiquemos qué pecado hay allí y cómo podemos ayudarlo a que se confronte con la palabra de Dios para que sepa que es que no es una cantaleta mía, ni es para que la sociedad lo acepte, ni porque es lo moralmente aceptable y agradable, sino que es lo que dice la Escritura, y confrontarlo con eso. Entonces, en todas las edades, incluso si usted tiene hijos que ya no viven con usted, que están casados, que tienen familia, y usted siempre será una persona de autoridad, y usted ve algo una conducta que no está bien, usted puede acercarse y tratar de confrontar no la conducta, sino la motivación y la intención del corazón. Eso es importantísimo. La tercera dice, ¿qué cambios debes hacer en tus metas de disciplina y corrección? Un buen ejercicio, hermanos, creo que es que podamos nosotros mismos hacer una introspección, podamos identificar nuestras propias conductas que no están bien y que nosotros podamos identificar qué hay en nuestro corazón que reflejan esas conductas. Si nosotros somos agresivos, nos airamos con facilidad, todas esas cosas que pueden suceder, errores que hemos cometido en la crianza de nuestros hijos, hemos sido violentos, hemos sido gritones, mentirosos, todas esas cosas, nosotros podamos identificar esa conducta en nuestra vida y no decir solamente, bueno, ya no voy a decir, voy a tratar de no decir más mentiras. No, eso es modificar solo la conducta. ¿Qué hay en mi corazón que me hace ser mentiroso? ¿Qué hay allí? Y llegar a esa raíz y confrontarlo con la palabra, yo creo que eso es un buen ejercicio, porque cuando lo hacemos con nosotros podemos entonces tener la facultad y ya la experiencia de poder llegar a nuestros hijos y decirle, mire, entonces así, y ¿saben qué bonito puede ser también? Que diga, ¿sabes? Yo también tuve eso, ¿no? Yo también fui así, yo fui mal criado, yo fui egoísta, yo fui esto, y ¿sabes? La palabra de Dios me ayudó a
a hacer las correcciones necesarias. Entonces, creo que es un buen ejercicio que podamos hacer. La cuarta dice, ¿cómo debes orar por ti mismo y tus hijos si vas a poder aplicar estas cosas a la corrección, disciplina, motivación de tus hijos? O sea, ¿cómo podría ser nuestra oración? Entonces, eso ya es personal, por supuesto. Usted puede escribir ahí, ¿cómo debes orar? ¿Cuál es la oración que debo hacer si quiero lograr aplicar todas estas cosas a mi vida y a la vida de mis hijos? Hermanos, y siendo totalmente honestos con Dios. Siendo totalmente honestos con Dios. Tenemos que ser totalmente honestos con el Señor y poder identificar cuál es nuestro propio pecado y poder exponerlo ahí. Porque, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios ya lo expuso, ya lo identificó, ya lo sacó a la luz, ya está allí, no nos podemos esconder de eso. Ahí está, no nos podemos engañar. Entonces, tengamos eso presente. ¿Cómo podría ser esa oración? Y finalmente, en lo personal, miren, haz una lista de pensamientos equivocados y actitudes de tu propio corazón que desvían y confunden tu enfoque en la disciplina, en la corrección y en la motivación de tus hijos. Por ejemplo, ahí dice, quiero que mis hijos se porten bien para que nadie piense mal de mí. ¿Eso cómo se llama? Orgullo, vanidad. Entonces, ¿cuál es la motivación de nosotros para educar bien a nuestros hijos? Que la gente diga, no, esto sí es un buen papá, esto sí es una buena mamá, ¿verdad? O porque estamos preocupados por su corazón, por su alma, por su vida. Termino con esto, hermano. ¿Usted alguna vez, si usted ya le predicó el evangelio a sus hijos, si usted lo ha hecho, usted se ha preguntado qué lo motivó a predicarle el evangelio a su hijo o a su hija? ¿Qué lo llevó a usted a predicarle el evangelio a su hijo o a su hija? Porque a veces, ¿sabe? Que la motivación que nos lleva a predicarle el evangelio a nuestros hijos es cumplir, ¿no? Yo le prediqué, cumplí. O sea, si Dios me pide cuentas, yo cumplí. Que no está mal, ¿no? Pero a veces esa es la motivación. La motivación es sentirme bien conmigo mismo. Listo, hice mi parte. Le prediqué el evangelio. Y saben que la motivación correcta por la cual yo debo predicarle el evangelio a mis hijos es porque quiero que se salve. Quiero que sea salvo. Quiero que se encuentre con el Señor. El enfoque no debe estar pensado en mí, en si cumplo o no cumplo con lo que Dios me mandó que hiciera. En que si me siento bien o no me siento bien porque le prediqué el evangelio. Bueno, yo ya hice mi parte, cumplí con lo que me tocaba. Yo creo que si es nuestro hijo, el enfoque tiene que estar en que debe haber amor, compasión. Es mi hijo, parte de mí, y quiero que se salve. Entonces, incluso hasta en eso, nosotros debemos de escudriñar qué nos ha motivado a predicarle a nuestro hijo. A veces yo le predico a mi hijo, como tengo una responsabilidad en la iglesia, entonces tengo que hacerle el chulito a eso de que estoy tratando de que mis hijos estén en obediencia. Y a veces no estamos pensando en él, estoy pensando en mí. Estoy predicando porque estoy pensando en mí, en lo que puedo cumplir, en qué va a pensar Dios de mí. Y no está bien, hermano. Es él. Quiero que se salve. Necesita al Señor. Si no se salva, se perderá en el infierno. Entonces, incluso revisar esas motivaciones son importantes, y creo que de ahí parte el hecho de todo lo demás, ¿no? De que podamos identificar todas esas cosas. Hermano, recuerden que no es la conducta, no es lo más importante. Si su hijo es rebelde, si su hijo es mentiroso, si su hijo es egoísta, si su hijo es vanidoso, su problema real no está en la vanidad, no está en el egoísmo, no está en esas cosas. Su problema real está en el corazón, y hay un pecado detrás de eso. Y es un pecado que tiene que ser confrontado con la Escritura, con la Biblia. Si logramos identificarlo, si tenemos la capacidad de identificar eso y llegar al corazón más que a la conducta, entonces estaremos pastoreando el corazón de nuestros hijos. Que el Señor nos ayude, porque no es fácil. Yo sé que aquí hay hermanos que ya tienen sus hijos grandes,
que quizás ya no tienen tanto control sobre ellos, pero hermanos, primero oremos bastante por ellos y segundo, recordemos que lo más importante es la intención del corazón y que si ellos están haciendo algo que no está bien, hay un pecado detrás de eso y pues nosotros, que el Señor nos dé sabiduría para llegar a ellos y confrontarlos con la Escritura, ¿no? Puede ser así. Y los que tenemos o los que tienen niños más pequeños, pues empezar a hacer esa formación desde pequeños, ¿no? Desde cuando todavía se puede, cuando todavía es accesible para nosotros. Bien. Entonces, ¿algún comentario? Si no, oramos. Hermana Daisy. Creo que también es importante, me parece una herramienta muy útil el hecho de, sí es necesario mirar la parte del corazón, pero también pienso que rodeado del pecado también están las metidas que Satanás mete en nuestras mentes y en las de los niños, el poder también atacar eso, de cómo a veces los niños pues por su pecado pues actúan pecaminosamente, pero a veces también es porque su manera de razonar o de ver las cosas son completamente apartadas de lo que el Señor dice. Por eso siempre tiene que estar el Evangelio presente, siempre tiene que estar el Evangelio presente. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Algún otro comentario? Oramos. Hermanos, les animo a que podamos leer el capítulo 1 del libro y pues para la próxima vez que nos veamos, pues poder empezar a estudiar el capítulo 2. ¿Ya? Entonces, oramos y le damos gracias a Dios. Señor, gracias te damos por permitirnos este tiempo y recordar, Señor, que quizás hemos estado equivocados en la manera de disciplinar o educar a nuestros hijos. La verdad es muy fácil corregir solo la conducta, o sea, intentar corregir la conducta. Y sabemos, Dios, que nos has enseñado que cuando lo hacemos así, pues es una corrección momentánea, circunstancial. Eventualmente volverán a recaer o volveremos a recaer. Tú esperas que la corrección sea del corazón. Y la única manera que nos has enseñado para que el corazón sea corregido es a través del Evangelio. Tu palabra es la única que puede tener acceso al corazón, a esas partes que nadie más puede tener acceso, y confrontarlos, exponerlas, descubrirlas. Y nos puede llevar a partirnos el alma, a hacernos reflexionar. Así que te pedimos que hagas eso con nosotros, Señor, y que nos ayudes a tener sabiduría para llevar a nuestros hijos a esa confrontación con sus intenciones del corazón, con el Evangelio. Algunos la hemos tenido un poco más complicados que otros, algunos se les ha facilitado un poco más, otros quizás, Señor, estamos frustrados porque creímos que habíamos hecho un trabajo adecuado con la educación espiritual de nuestros hijos, pero quizás nuestros hijos hoy no están convencidos, no están firmes en el Evangelio. Y es posible que hayamos cometido errores en cuanto a las motivaciones. Pero ayúdanos a corregir, ayúdanos a tener acceso a nuestros hijos y poder ayudarlos a poder confrontarse con el Evangelio. Darnos esa oportunidad de poder hacerlo. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.